Mi nombre es Claudio Jonas, soy psicoanalista, me dedico a análisis de niños de hace casi 50 años, trabajo con familias, con instituciones, con gente del interior del país y con gente del exterior también. Recibo consultas sobre dificultades o chicos con dificultades tanto en la familia como en las escuelas, ¿sí? Y las dificultades de los chicos y las dificultades de los docentes o de los padres, ¿sí? Para resolver esas cuestiones. Mi universo en el cual estoy cómodo, gustoso y, digamos, y orgulloso de, ¿no? Cuando las propuestas son tomadas, son puestas en práctica y son exitosas, lo cual me estimula a seguir, digamos, en la misma línea. Hoy en día se ve muchos chicos con problemas de TEA, se descubren ahora, antes no había, o se agravó con algún factor de la actualidad. Mira, algunas cosas existen desde hace añares. El tema es que de tanto en tanto parece como que se los enfoca y que fuera lo que ocurre, lo único que ocurre o lo que ocurre más a menudo. Yo no creo que sea lo que ocurre más a menudo. El tema es cómo se diagnostica, ¿sí? Entonces, hay algo que tiene que ver con una forma de hacer diagnóstico que la psiquiatría americana, ¿sí? Empieza a hacer, digamos, fraccionar los síntomas de distintos trastornos como para que el vulgo se acostumbre al diagnóstico. Lo que termina haciendo muchas veces es que un factor que muchas veces corresponde a distintos trastornos termina siendo el diagnóstico, uno solo, siendo que hay, ahora te digo otra cuestión, justo que acabo de encontrar un libro con lo que yo trabajo hace mucho, que es los trastornos de atención, ¿sí? Que forma parte eso sí que forma una parte importante de la currícula, no de la currícula, de la asistencia de chicos a la escuela, de chicos con problemas familiares, ¿sí? Que es trastornos con déficit de atención y a veces con hipermotricidad. Bueno, lo del trastorno autista es de las últimas épocas. Casi te diría que entra como en lo que los adultos es el ataque de pánico. Sí, tanto uno como otro son de la psiquiatría americana, que los laboratorios aprovechan para difundir y para vender medicación que la resuelve, ¿sí? Lo cual, ¿sí? Termina, ¿sí? Algo así como haciendo una especie de estallido de esos trastornos, pero para decir verdad, yo trabajo ya hace 50 años, superviso una institución, un jardín de infantes que tiene alrededor de 140 alumnos por año, y del trastorno autista, ¿qué te puedo decir? Habré visto 4 en 20 años, ¿no? En cambio, del trastorno con déficit de atención y hipermotricidad hay un montón. Ahora, el tema de eso es que la escuela no está, este jardín sí, porque trabajamos mucho sobre eso, pero la escuela tradicional o la familia no soporta a alguien que no presta atención porque no puede, ¿sí? Es decir, no es que no presta atención a todo, no presta atención a lo que no le interesa porque le exige un esfuerzo extra. Y entonces empieza, digamos, el maltrato para que preste atención, se mueve, no se queda quieto, ¿sí? Está en la mesa esperando la comida y se mueve y se tiene que levantar o caminar.
pasa lo mismo en la escuela, está sentado, necesita correr, caminar, hacer algo en algún momento, después se sienta, está tranquilo. Y lo que va generando es algo así como, bueno, si en algún momento se queda tranquilo, ¿por qué no se queda tranquilo siempre? Si presta atención a algunas cosas, ¿por qué no presta atención a todo lo que se le propone? Porque no puede. Lo trascendente de eso es que eso mismo se lo lleva puesto toda la vida y eso le dificulta la elección de carrera, la posibilidad de ser hábil o exitoso en alguna cosa donde se le exige algo que no le da para eso. A ver, tengo ejemplos múltiples, incluidos en mi familia, ¿sí? Y en mí mismo. Por ahí eso hace que le preste más atención, pero no es que por eso veo más, sino que tengo la mirada un poco aguzada y acostumbrada, ¿sí?, a los detalles. Por ejemplo, es bastante común que, que vas a un restaurante y en general a los chicos esperar que llegue la comida, ¿sí?, les resulta un esfuerzo. Bueno, para estos chicos el tema es, empieza a caminar alrededor. Algunos restaurantes grandes, importantes, han puesto espacio de juego al lado, ¿sí?, de la zona donde se sirve. Entonces los chicos corren por ahí, ¿sí?, cuando llega la comida se sienten, comen rápido y se van. Para los otros, a los que se supone que deberían quedarse quietos mientras los adultos hablan y la comida tarda, estos chicos se desesperan, empiezan a moverse, interfieren con las conversaciones o los intereses de los adultos se incomodan, empiezan a maltratarlos, lo cual no ayuda para nada. Algunos de estos tienen dificultad en la coordinación visomotora. Esto quiere decir en la posibilidad de escribir con prolijidad, con rapidez, con que se entienda lo que escribe ellos mismos. Uno de esos soy yo, ¿sí?, que, en la escuela primaria tenía que hacer caligrafía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahora, todavía, después de hacer la caligrafía, uno hace el esfuerzo de escribir para que se entienda. Lo que pasa es que eso te lleva más tiempo, ¿sí? Mientras el maestro escribe en el pizarrón, vos tratás de copiar, ¿sí? Si vas despacito no terminás porque te borra. Y si vas rápido, cuando lo lees decís ¿qué escribí? Ahora, no sé si esto es interesante o le importa a alguien, pero yo, tengo la suerte, ¿sí?, de haber elegido medicina como algo así, como soporte para lo que hago, como soporte legal. Pero, si yo escribo una nota, ¿sí?, rápido, porque escucho algo, porque no me quiero perder alguna información, escribo rápido, después leo y digo, ¿qué quise poner acá? ¿Sí? Bueno, esa es una. Esto quiere decir la coordinación visomotora fina de la escritura. Pero también pasa con la coordinación de la motricidad gruesa. Por ejemplo, estos chicos y este chico que habla, que está un poquito grande a esta altura del partido, intenté jugar al fútbol. Habilidoso para eso, imposible, ¿sí? Porque estoy, no lejos, años luz, ¿sí? Ni siquiera te digo de Messi o de Maradona, sino de cualquiera que está en la delantera, ¿sí?, con posibilidad de hacer gambeta y meter un gol. Y entonces el único espacio que me quedaba era la defensa, ¿sí? Donde con poca habilidad y un poco de esfuerzo, se consigue algo. Para bailar soy un patadura, pero impresionante. Me gusta, pero no puedo coordinar, ¿sí?, los movimientos con la música, con lo cual empiezo a ser casi, te diría, ridículo, ¿sí?, o en todo caso excéntrico. Bueno, ese espacio, vos me preguntás por uno, yo te digo algo del trastorno del TEA, ahora te estoy hablando de esto otro. Tendría mucho para decirte sobre esto, si es que te interesa o le interesa a alguien.
Además, si querés que hagamos esto mismo por videollamada en algún momento, porque digamos, aparece gente que dice quiero preguntar algo más, bienvenido. Hay otros temas, muchos temas de, digamos, dificultades que tienen los chicos, que los adultos no entienden. Inclusive los chicos normales tienen necesidades que, digo, que de alguna manera la educación que reciben los padres, ¿sí?, no ayuda a hacer en la generación que sigue algo que sea verdaderamente necesario para la salud mental de un chico. Lo cual de alguna manera genera otro tipo de trastornos, unos cuantos, que tienen la dificultad, ponele el autismo, algunos otros tipos de trastornos, que cuando están instalados, ¿sí?, en la personalidad de una persona, te digo el autismo, así como te digo algunos trastornos de psicosis. Psicosis quiere decir locura infantil, que existe. Y es de difícil o imposible cura. Este es el tema con algunas de esas cosas. Sí se puede ayudar a integrarlo, a acompañarlo o lo que sea, pero de alguna manera, ¿sí?, el tema es que no tenemos al momento actual nada que nos garantice que podemos revertir algo que se hubiera podido prevenir. Ese es uno de los temas que yo trabajo, que es, digamos, información, y que es lo que vamos a trabajar mañana, que es ¿por qué es más importante la infancia o el jardín de infantes que la universidad? Porque el que no tiene su salud mental suficiente y normalmente organizada, es posible, ¿sí?, que llegue a la universidad, pero que su vida cotidiana sea un calvario, ¿sí? El ejemplo más contundente es el de Una mente brillante, ¿no? La película esa, donde el protagonista es alguien que tiene un premio Nobel de física, ¿sí?, exitoso, ¿sí?, muy coherente en eso, que sale de alguna reunión donde se lo premia, ¿sí?, y habla con gente que no existe, alucina, conversa, ¿sí?, y resulta que, digamos, está loco, para decirlo en castellano sencillo, ¿sí?, y es inteligente. O sea que la inteligencia no quiere decir salud mental, quiere decir uso de la inteligencia por ahí para un recorte, ¿sí?, muy chiquito de la realidad, donde puede poner toda la atención, ¿sí?, y después, digamos, está perdido en otro caso. Otro ejemplo que tengo, casi te diría cotidiano, que es de una persona que trabaja en la municipalidad de Buenos Aires desde hace años, normalmente, y como es vecino, ¿sí?, se lo escucha hablar y discutir con la madre que está muerta hace años, ¿sí?, a los gritos, ¿sí? O sea, esta persona lamentablemente también está loco, ¿sí?, lo cual no es un insulto, ¿sí?, es una descripción de un trastorno mental, ¿sí?, por el cual da por cierto cosas que no existen, habla con gente que no existe, le parece que es cierto lo que no hay posibilidad de que sea cierto, pero por ahí tiene una parte de toda su mente que puede dedicarse a algo y ser práctico, digamos, o útil o inteligente en esa parte. ¿Crees que la escuela va a seguir como es actualmente, que te da un panorama de distintos temas, o que va a concentrar a los chicos, si crees que sería mejor, concentrar a los chicos en un solo tema que a ellos les interesa realmente y los haga profundizar estudios sobre eso? Con el aprendizaje dentro del área de la mentalidad, también es necesario digamos, salir de la escuela tradicional, porque la escuela tradicional termina siendo una suma de información que tiene que ser, digamos, memorizada, repetida para aprobar el examen, pero que con el tiempo desaparece
como interés o de la memoria, con lo cual la idea de que estamos dando una información muy útil para alguien con una metodología que en realidad es casi como, te diría, estar escuchando una conversación, repetir lo que dice el que está hablando, leer, si uno quiere escribir, leer, ¿sí? Y después repetirla, pero 3 días después no te acordás. A ver, en la facultad, digo, a mí me pasó lo mismo, ¿no? De pronto, digo, en algunas materias hay que aprender un cuadro con tantas variables al mismo tiempo, digamos, las tablas de Mendeleev, que por ahí algún adulto, alguien que anduvo por un terciario, ¿no? Digamos que es un tema importante, pero que tiene algo así como 10 variables horizontales y otras 10, ¿sí?, verticales. Digo, la memoria para retener eso y invocarla tiene que, si uno no lo usa todos los días para algo práctico, digo, después de un día de memorizar, digo, uno la tiene, yo la tuve, un día. Después de haber aprobado ese examen, si me preguntás qué aprendí de eso, que es una tabla de elementos muy interesante, y casi asombrosa, ¿no? Donde algunas cosas que todavía no se conocían, ¿no? Deja un espacio en blanco como para decir, acá seguramente entra otra cosa que por ahora no sabemos cuál es, ¿sí? Y con el tiempo se rellena. Ahora, si me preguntás cuál es, yo no creo que te pudiera decir más de 2 o 3, ¿sí? Siendo que hay 100. ¿Sí? O sea, imposible e inútil tener eso en la memoria. Y en algún momento leí algo que se lo adjudican a Einstein, que no estoy seguro que lo haya dicho, pero es bastante probable, que dice que en la medida que uno tenga un papel y lápiz y quiera retener algo que le parece necesario, ¿sí?, que lo mejor que puede hacer es escribirlo en un papel y guardárselo en el bolsillo, ¿sí?, siendo que deja la mente, ¿sí?, con más espacio para ser utilizado, y en el momento que necesita eso lo saca del bolsillo y lo aprovecha. Hoy en día tenemos algo con el tema del teléfono celular que es una recontra, o con la computación, ¿no?, que tiene y la inteligencia artificial, que tiene una cantidad de memoria infinita, imposible que esté en la cabeza de alguien, ¿sí?, que en todo caso vale la pena entrenarse en eso como para después utilizarlo, no para tenerlo en la memoria, porque es imposible. Ahora, ¿cómo convencer, ¿sí?, a la educación tradicional, a un docente que está capacitado en una sola materia, de una sola manera, que además muchas veces ni siquiera tiene la posibilidad de dar toda la materia, sino es que prepara antes la clase con alguna tarjeta que a veces uno la ve, ¿sí?, escrita, ¿sí?, y viendo al docente cómo se prepara para dar la clase, lo cual, a ver, en la época que yo y algunos compañeros del secundario empezábamos a hacer los exámenes de ingreso a la universidad y aprendíamos algo, por ejemplo, de matemáticas, esa me la acuerdo perfecto, ¿sí?, y que la profesora de matemáticas daba algo, 2-3 clases después nosotros decíamos, preguntémosle cosas de las que estamos aprendiendo en la universidad, sobre lo que dijo en la clase hace 3 clases. Entonces le decíamos, ¿nos puede explicar tal cosa? No, eso ya lo tienen que tener sabido. No, pero no sabemos, ¿puede explicarnos? No, hoy no, si quieren la próxima. Y nosotros nos reíamos entre nosotros, ¿no?, diciendo, obviamente se lo olvidó, o no lo sabe, lo repite. Bueno, no es que sea una mala persona, también tiene, digamos, una memoria, ¿sí?, acotada, seguramente hay muchas otras cosas que le interesan, ¿sí?, y cuando uno le propone que repita algo que es complicado y que tiene que ver con fórmulas y además con cosas que los logaritmos, me acuerdo, ¿sí?, que no sabe para qué se aplican, sabe cómo son, pero no sabe para qué se usa. Bueno, a ver,
es desagradable y esforzado para los docentes y es en muchos casos inútil para los alumnos. Con lo cual se llega a algo que, mirá, justamente cuando llegamos acá a este evento, veníamos comentando, ¿no?, desde Buenos Aires, a ver, que íbamos a proponerle a los que se acercaran a nuestra propuesta, y entre otras, yo decía, caramba, me olvidé de traer algunas notas que muchas veces que trabajo con talleres para docentes les pido sin firma. Díganme qué fue lo más importante de la escuela primaria y de la escuela secundaria, ¿sí? En una notita chiquita, no hace falta que sea un trabajo, digamos, ¿qué le gustó? Debo tener mil seguras, pero pensé agarrar, ¿sí?, de una carpeta así un montoncito y traer para repartir, y se me olvidó. ¿No? Porque no me lo anoté. No me lo anoté como para traer, sí, que eso me parecía importante. Bueno, ¿qué decían en todas esas notas? Lo más importante que tuve fue mis compañeros, los recreos, las vacaciones y el fin de la cursada ¿sí?, o de la primaria o de la secundaria, o alguna vez que algún docente, digamos, me aceptó hacer algo de nuevo porque me había equivocado, o me dio permiso para hacer algo, o me preguntó algo que yo no sabía y no me sancionó por eso, ¿sí? Y en el conjunto de todo eso termina siendo como que, pero entonces el contenido de lo que se transmitió no les resultó importante para los que se dedican a la docencia. Digo, ¿no es extraño? ¿No? Digo, porque yo, la profesión que elijo, digamos que después de haber hecho medicina, para tener un soporte legal para hacer psicoanálisis, que es lo que yo hago, digo, entre mis maestros del psicoanálisis tengo alguno que digo, me entrenó en hacer y me ayudó a descubrir cosas que no me las olvido más, ¿sí? ¿Por qué? Porque las entendí, las pongo en práctica, pregunto qué es lo que pasó, que me la explique, vuelvo a probar y sigue dando resultados. Digo, me enseñó a gustar eso. Ahora, de toda la escuela primaria y secundaria, yo no podría decir cuántas cosas, ¿sí?, me fueron útiles para toda mi vida. Digo, es casi imposible tener 11 materias, ¿sí?, en el secundario durante 5 años, y de ahí decir, de esas 11 materias que después se multiplican por 5, ¿sí?, que terminan siendo 20 y tantas, o no sé cuántas, 50, ya ni sé cuántas, ¿sí?, no me acuerdo nada. Y acá pasaron dos cosas. Una, llegamos acá y nos encontramos con alguien que conocemos, porque no es la primera vez que llegamos, y le comento, mirá, venimos charlando de algo sobre la importancia de la escuela tradicional. ¿A vos qué es lo que no es docente, a vos qué es lo que te gustó de la escuela? ¿Qué es lo que te entusiasmó? Y mis amigos, los recreos, las vacaciones, ¿sí? Y tirar los apuntes o los libros que uno usó cuando termina la escolaridad. Digo, es casi demencial, ¿no?, que un docente dedique 40 años de su vida a hacer algo que los que lo reciben lo van a tirar, ¿sí?, al tacho. Y la otra, que ya es casi graciosa, digo, sigo siendo amigo de mi compañero de banco del secundario. Y entonces en algún momento, hace poco, él me dice, porque ahora tiene nietos que van a la escuela, y dice, es importante que se recuerden de cosas. Digo, ¿por qué no dejás de hincharlo? ¿Sí? Decime vos, de todo el secundario, ¿cuántas cosas te sirvieron para la vida actual? Y dice, una que no me olvido es la que dijo el profesor de higiene. ¿Y qué era? Y yo me acuerdo, era un cretino, mal tipo, maltratador. Y ni me acuerdo la temática que trataba él. Dice, no, importantísimo.
Si haces caca con color negro, quiere decir que tenés una hemorragia gástrica. Ah, sí, es verdad, es cierto eso. ¿Y qué más? No me acuerdo nada más. Digo, ¿cómo decís que lo que te deja el estudio, sí, de la secundaria? Porque tampoco es que uno aprende a hablar correctamente porque vas a estudiar castellano en la primaria. Sí, alguien del campo, de cualquier lugar del planeta, no aprende en la escuela, aprende en su casa, aprende con los amigos. Los chicos que entran en el jardín de infantes, que vienen de otros países, esta es la experiencia que tengo con mi pareja que tiene el jardín. Digo, chicos que vienen de Rusia, de Inglaterra, de Francia, sí, entran con el lenguaje materno, entran a la escuela. En medio año, un año, están hablando con los chicos en castellano. Digo, ¿qué es esto del aprendizaje solamente entra por la escuela? Porque además la escuela no fue eterna, ¿sí? La escuela empezó a partir de unos, no sé, digamos, 200 años, 300 años. Y la gente antes no aprendía a hablar y no sabía qué hacer y no recordaba cosas y no se movía, ¿sí?, en un ambiente donde tenía que resolver cuestiones, y lo que no sabía seguramente en algún lado o alguien se lo enseñaba. Bueno, me parece que es casi una especie de tortura a la cual, digamos, se somete principalmente a los docentes. Porque cuando uno le pregunta a los docentes, y tengo también eso que te decía antes, ¿sí?, pero bueno, ahora explícame qué es lo que no te gusta de la docencia. Y que es difícil, que a los alumnos no les interesa, que uno tiene que hacer lo que les marca, ¿sí?, la autoridad o el director de la escuela, ¿sí?, que además tiene que preocuparse por cosas que no tienen nada que ver con la educación, y uno es una especie de vigilante, ¿no?, que tenés que estar sentado así, que no tenés que estar así, que no trajiste la ropa que corresponde. En la escuela con uniforme tenés que haber traído el uniforme. En la época que yo iba a la escuela había que tener corbata, zapatos abotinados, guardapolvo, y después, si no era eso, era saco y corbata. Un absurdo para el aprendizaje. Y entre otras cosas, en algún momento hice una nota para Página 12. Que tengo por ahí, digamos, una serie de cosas que exige la escuela, pero una que es casi graciosa o ridícula es que no se puede masticar chicle en clase. Y yo digo, ¿y si uno mastica chicle, el cerebro se le pegotea? ¿Cuál es el problema de masticar chicle? O cuando uno se reúne con los amigos en una mesa, habla de cosas importantes, ¿sí?, y come, ¿sí?, está masticando y dice, no, pará, que no se te entiende, termina de tragar. Sí, y uno sigue la conversación y sigue siendo interesante, y por ahí uno aprende algo que no sabía. O sea que hay una especie de esquema absurdo, ridículo, digamos, tradicional, pero que no suma ni a la docencia ni a los alumnos. Y me parece que eso, digo, casi por consideración a ambos, ¿sí?, habría que ir reformándolo. Y acá me viene a la mente un libro que tengo, que iba a traer, que apilé antes de venir acá, que es un libro que dice la letra con sangre entra, y donde dice con sangre está tachada, y abajo dice la letra con risa entra, que es la parte más fácil de aprender algo, que es que a uno le gusta, que le divierte, ¿sí?, y que lo motiva para buscar más, o para decir que bueno que estuvo esto, bueno, y si no aprendí nada, por lo menos la pasé bien, que no es poco.